Buenas tardes a todos, estimados oyentes a través de esta plataforma de Zoom. La Unión Nacional de Trabajadores de la Salud por México y la Asociación Civil Derecho y Dignidad para los Trabajadores de la Salud de la Delegación del Estado de Chiapas se complace en dar como tal inicio con esta serie de sesiones clínicas con el objetivo de la capacitación y educación continua para los profesionales de enfermería, mismo que tendrá diferentes fechas y diferentes temáticas de presentación de temáticas de interés para el personal de enfermería. Y en este caso vamos a comenzar con la presentación del maestro José Benito Gómez Velasco, que es el representante del estado de Chiapas de esta asociación civil. Por favor, maestro, si nos puedes dirigir unas palabras para comenzar con esta primera sesión clínica. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos bienvenidas y bienvenidos a estos cursos de capacitación que consideramos que son de vital importancia para el proceso de formación que llevan las y los profesionales de la salud y más en el área de enfermería. Ojalá les sea de mucha utilidad para todos ustedes y sobre todo para cuando estén en el campo laboral o para quienes ya están también de igual manera decirles que es retroalimentarnos nuevamente qué es lo que ocurre ante el proceso que se llevan a cabo en meses, los diferentes tipos de estomas que se usan habitualmente y los que a veces uno por desconocimiento a veces consideramos que no es un estoma. Entonces, agradecerte, maestro Mariano Raimundo, y de parte de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México en Chiapas, Derecho y Dignidad para los Trabajadores de la Salud AC, les damos la más cordial bienvenida y pues, ¿por qué no decir también que ojalá en unos 15 días tendremos más temas de suma que maneja y que se dará de manera constante. Sean todos bienvenidos todos. Adelante, maestro, permitirme estar aquí con todos los que hoy nos acompañan. Gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, maestro José Benito, por tan cálida presentación y bienvenida a esta serie de sesiones clínicas que vamos a tener en el transcurso de este año 2022, dando comienzo, claro, con esta primera sesión titulada Atención del paciente con estomas intestinales. Me permito presentar a nuestro ponente, maestro Francisco Julián Martínez Maldonado. Parte de su currículum, él es egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, maestro en heridas, estomas y quemaduras por la Universidad Panamericana, profesor de alumnos de posgrado y maestría de la Universidad Panamericana, socio del Centro Integral de Cuidados Avanzados de Heridas, Estomas y Quemaduras, ACESICA, integrante de la Unión Nacional de los Trabajadores de la Salud por México, y actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, adscrito al Servicio de Urgencias de Ortopedia. Trabaja en el Hospital General de Joco, adscrito al Servicio de Neurocirugía, y cuenta con 24 años de experiencia en la profesión de enfermería. En esta ocasión vamos a tener la presentación pregrabada del maestro y esperemos que sea de su total agrado.
A lo largo de las últimas décadas, la atención a las personas con derivaciones fecales, urinarias y respiratorias han cobrado importancia entre los profesionales de enfermería, que buscan brindar la mejor atención disponible a este sector de la población. La identificación de las necesidades específicas de las personas ostomizadas han conducido a la formación y desarrollo de la terapia enterostomal como área disciplinaria del cuidado enfocado en la implementación de intervenciones tanto preventivas como curativas que buscan satisfacer la demanda. Es más evidente que el personal de enfermería realice cuidados especializados para las personas ostomizadas. Existen varias definiciones, pero retomo estas dos. La primera viene del término procedente del griego, estoma, que significa boca, aunque también se aceptan la traducción orificio. Funcionalmente, es el resultado de una operación en que se conforma una comunicación artificial entre dos órganos o entre una víscera y la pared abdominal. Es por eso que la norma oficial mexicana, la 151, define un estoma como la salida formada por el cirujano. Es por eso que desde la perspectiva de salud, un estoma digestivo es creado quirúrgicamente con el propósito de desviar el tránsito fecal para mantener el funcionamiento gastrointestinal. Por tratarse de una función excretora que forma parte de la intimidad personal, es concebido como un fenómeno que afecta a todas las dimensiones de la vida, razón por la cual el procedimiento quirúrgico ha sido coloquialmente llamado la cirugía secreta, debido al temor de vivir con un estoma. Esta derivación quirúrgica puede tener un carácter temporal o definitivo. Su función, sacar los productos de desecho del organismo, como es la orina, tránsito fecal o otros. Cuando digo otros, entran los estomas respiratorios, que por diversos motivos no pueden salir al exterior por medio de las salidas naturales. Los estomas van a recibir su nombre dependiendo del área anatómica que se exterioriza. Una ileostomía es una abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal, la porción terminal del ilion, la parte más baja del intestino delgado. Es llevada a través de la pared abdominal para formar un estoma, por lo general en el lado derecho inferior del abdomen. Cuando miras a un estoma, estás observando el revertimiento, la mucosa del intestino, que es como el revertimiento de tu boca. Es tibia, húmeda y de color rosa brillante a rojo. Usualmente se remueve el colon y el recto y no están presentes las funciones normales de los mismos. Cuando es una ileostomía permanente, se remueve el colon y el recto, y cuando es una ileostomía temporal, se remueve el colon dejando todo o parte del recto. Una descripción del intestino delgado y grueso puede ayudarte a entender los cambios en tu cuerpo. El sistema digestivo inicia en la boca y termina en el ano. El intestino delgado, el cual está conectado con el estómago, mide aproximadamente 6.96 metros y se encuentra libremente doblado en la región abdominal. Conocido como el intestino delgado porque es menor que el intestino grueso. Consiste de tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion. El intestino grueso mide aproximadamente 1.83 metros. Está conectado a la porción terminal del intestino delgado. Por lo general, se realiza una ileostomía cuando un colon enfermo o lesionado no puede tratarse exitosamente con medicamentos. La razón más frecuente es la enfermedad inflamatoria intestinal del colon. Los dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal son enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. También se realizan las ileostomías por defectos de nacimiento, poliposis familiar, lesión traumática y cáncer. Ocasionalmente se realiza una ileostomía temporal por las siguientes razones: con motivo de proteger y dejar descansar el colon o el intestino delgado mientras una sección de ella se cura. El estoma
Aparecerá de rosa a rojo y estará húmedo y brillante. Cambiará en tamaño a lo largo de un corto periodo de tiempo, después de la cirugía. Puede que disminuya en el tamaño. La forma será redonda u ovalada. Puede protruir o estar al ras de la piel. El desecho siempre tendrá una consistencia líquida o pastosa, nunca de heces bien formadas. El desecho será frecuente, debido a que el estoma funcionará múltiples veces y en un periodo de 24 horas. El pH va a ser alcalino. Es muy agresivo para la piel. El olor se va a asociar a los alimentos que el paciente esté consumiendo. La localización va a estar en el cuadrante inferior derecho. Las complicaciones más frecuentes. Existe obstrucción por alimentos altos en fibra, ya sea total o parcial. Eliminan medicamentos de liberación prolongada. No los absorbe del todo. Existe deshidratación. La función principal del intestino delgado es absorber el agua y los nutrientes del cuerpo. Ciertas enzimas secretadas en el intestino delgado deshacen los alimentos en pequeñas partículas vitales como las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, para que puedan ser absorbidas. Estas enzimas estarán presentes también en el desecho de la ileostomía. Actuarán sobre la piel en la misma manera que lo hacen sobre los alimentos. Es por esto que siempre debe de estar protegidas la piel alrededor de una ileostomía. La consistencia del desecho de la ileostomía será de líquido pastoso, dependiendo de la dieta o medicamentos u otros factores. Dado que el desecho es frecuente, se necesitará vaciar la bolsa de 5 a 8 veces por día. La cirugía de colostomía se realiza a raíz de diferentes enfermedades y problemas. Algunas colostomías se realizan debido a cáncer, mientras que otras no. Se puede necesitar una colostomía durante poco tiempo, ya sea temporal, o por el resto de la vida de una persona, y esas son permanentes, dependiendo la razón o el tipo de problema. Puede ser una colostomía ascendente, colostomía transversa o una colostomía descendente. Es un procedimiento quirúrgico por medio del cual se exterioriza un segmento del intestino grueso a la pared abdominal y a través del mismo sale la materia fecal al exterior. ¿Cuál es la función de una colostomía? Una colostomía cambia la forma en que funciona el cuerpo para permitir que pueda eliminar las heces fecales. Después de hacer una colostomía, los intestinos funcionan tal y como lo hacían antes, con la excepción de la porción del colon y del recto que se encuentran más allá de la colostomía. Esta porción habrá sido desconectada o extirpada. El ano deja de ser el punto de salida de las heces fecales. Aún seguirá siendo un punto de salida de mucosidad de vez en cuando. Esto es normal, puesto que los nutrientes se absorben en el intestino delgado. Una colostomía no afectará cómo el cuerpo procesa los alimentos. Las funciones principales del colon son las de absorber agua, transporta la materia fecal hacia el ano y luego almacenarla en el recto hasta que salga del cuerpo. Cuando una colostomía cambia la ruta de la materia fecal, el área de almacenamiento deja de estar disponible. Entre más arriba se haga la colostomía, más corto quedará el colon. Y un colon más corto significa que tiene menos tiempo para absorber el agua, haciendo las heces más suaves o más líquidas. Una colostomía más abajo en el colon, cerca del recto, eliminará materia fecal que ha estado en el intestino por una mayor cantidad de tiempo. Dependiendo de las circunstancias de la enfermedad, los medicamentos u otras formas de tratamiento, entre más extenso queda el colon, más sólida y formada será la materia fecal. Después de la operación, algunas personas pueden aún sentir la necesidad de ir al baño y hasta tener un poco de descarga por el ano. Esta descarga consiste en mucosidad, sangre y a veces algo de materia fecal que quedó como residuo del periodo de la operación. Si permanece el recto
Tras la cirugía, este continúa segregando mucosidad que se puede expulsar sin peligro cada vez que sienta la necesidad de ir al baño. Colostomía ascendente. La colostomía ascendente se coloca en el cuadrante inferior derecho del abdomen. En este caso, solo una sección corta del colon permanece activa, lo cual implica que el producto será de una consistencia líquida y tendrá muchas enzimas digestivas. Será necesario usar una bolsa con drenaje a todas horas y se tendrá que proteger la piel de los desechos. Colostomía descendente y sigmoidea, localizada en el colon descendente. De la colostomía descendente se realiza en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. La mayoría de las veces la materia fecal es de consistencia firme y se puede tener control voluntario de su evacuación. La colostomía sigmoidea es el tipo más común de colostomía. La colostomía sigmoidea se realiza en el colon sigmoideo, solo a algunos centímetros más abajo que la colostomía descendente, debido a que la mayor parte del colon queda activa. Este puede expulsar materia fecal sólida con más regularidad. Ambos tipos de colostomía, descendente y sigmoidea, pueden tener una o dos aberturas, de boca única o de doble boca. La colostomía de boca única o colostomía terminal es la más común, en el caso de la colostomía terminal. El estoma puede ser cosido al ras de la piel o bien puede hacerse un doblez invertido, a la piel, dentro hacia afuera, similar a la parte superior de un calcetín. Notaremos lo siguiente con una colostomía descendente o sigmoidea. Las heces fecales son más firmes o pastosas. No contienen tanta enzima digestiva ni irritantes. Puede que la materia fecal se genere por reflejo o intervalos periódicos a horas esperadas. La evacuación ocurrirá después de que la cierta cantidad de materia fecal se haya acumulado en el intestino, más arriba del punto de la colostomía. Puede que transcurran 2 o 3 días entre cada evacuación. Evacuaciones con una colostomía descendente o sigmoidea. Un movimiento intestinal a través de una colostomía ocurre naturalmente como un movimiento normal a través del ano. Pero a diferencia de la abertura anal, la colostomía no tiene nervios o un músculo de esfínter que pueda ayudar a detener el paso de la materia fecal. Es necesario que el paciente use una bolsa para recolectar cualquier evacuación, ya sea que se trate de algo esperado o inesperado. Hay muchas bolsas de peso ligero que no se notan al usarse bajo la ropa, que se adhiere a la piel alrededor de la colostomía y puede usarse en todas horas, o solo conforme se necesite. Para algunas personas, comer ciertos alimentos en horas específicas puede generar la evacuación en un momento que les resulte conveniente. Algunas personas solo emplean este método para mantener sus evacuaciones bajo un horario programado, mientras que otras optan por combinarlo con la irrigación. Urostomía, procedimiento quirúrgico por medio del cual se deriva la orina del cuerpo hacia la pared abdominal a través de un segmento del intestino, ya sea el ilion o colon. Una cirugía de urostomía se realiza cuando ciertas enfermedades o afectaciones causan graves problemas de la vejiga. Si hay cáncer en la vejiga, parte del tratamiento puede ser extirpar todo o parte de la vejiga y desviar la orina haciendo una urostomía. A algunas personas les resulta más fácil controlar una urostomía que una vejiga que no funciona bien. A menudo, los problemas con la vejiga significan que las personas no puedan controlar el flujo de la orina. Tienen incontinencia. Esto puede ser estresante y causar problemas en la piel debido a humedad constante. Para este tipo de urostomía se crea un conducto ileal. Un conducto ileal es una pequeña bolsa
que almacena orina y que se crea quirúrgicamente usando un pequeño segmento del intestino. Para hacer un conducto ileal, se corta una porción de 15 a 20 centímetros de la parte inferior del intestino delgado, llamado ilion, cerca de donde se une al intestino grueso, que es el colon. El resto del ilion luego se reconecta al intestino grueso. Se separan los ureteres de la vejiga para unirlos al segmento del ilion que fue removido. La vejiga puede o no ser extirpada. El extremo más lejano del segmento del ilion se une a través de la pared frontal abdominal para formar el estoma. El otro extremo se cierra mediante sutura para crear un bolsillo que almacenará la orina dentro del cuerpo. Esta cirugía es un cambio para toda la vida. La emisión de orina no se puede controlar y se usará todo el tiempo una bolsa colectora. ¿Qué características tiene este estoma? Funciona inmediatamente después de la cirugía. Es temporal o permanente. Tenemos que documentar las características de la orina, si se ve roja, si es ámbar o si es amarilla. La presencia de los tubos o catéteres por donde drena la orina tienen que estar fijos, no tienen que estarse moviendo. El sistema colector debe conectarse para drenar por gravedad. En este caso, el sistema conector tiene una válvula para evitar que la orina regrese desde los ureteres hacia los riñones. También hay una válvula para mantener la orina en el sistema colector hasta que sea removido. El sistema colector tiene que vaciarse de 4 a 5 veces al día por medio de un tubo flexible llamado catéter. Se le tiene que enseñar cómo drenar el sistema colector y se le hará la recomendación que no lo deje llenar completamente. Hay varias maneras de formar una urostomía, de derivación urinaria, continente, y cada una de ellas usa partes diferentes para crear una bolsa recolectora. Las válvulas y la salida, el flujo constante de orina que sale del estoma, puede irritar la piel cercana. El personal enterostomal debe estar preparado y capacitado para proteger a la piel de la orina. Es por eso que tenemos que utilizar los mejores dispositivos que existan en el mercado. Vamos a hablar de la traqueostomía. Una traqueostomía es una técnica quirúrgica que permite la comunicación directa de la tráquea y de las vías respiratorias bajas con el exterior a través de un orificio que se denomina estoma y la colocación subsiguiente de una cánula. Si bien sabemos, esta contingencia sanitaria nos dejó un aprendizaje doloroso en el aspecto humano, ya que nuestros pacientes contagiados por el COVID-19 tenían estancias prolongadas en las terapias intensivas, en el mejor de los casos y en otros en cubículos improvisados en donde se les daba la atención con apoyo ventilatorio. Es por eso que el protocolo que se empezó a manejar en algunas instituciones y con buenos resultados fue la traqueostomía temprana, que se realiza antes de cumplir 10 días de intubación endotraqueal. Tiene ventajas, como la reducción de la duración de la ventilación mecánica y, por tanto, menor estancia en una unidad de terapia intensiva. Sin embargo, la justificación de realizar la traqueostomía de manera temprana es para disminuir el riesgo de estenosis traqueal por intubación prolongada. La cánula de traqueostomía es un dispositivo que puede ser de diferentes materiales, aunque todos en forma de tubo curvo y hueco, que se introduce dentro de la tráquea a través del estoma, creado en la intervención y que tiene como objetivo permitir la ventilación de una persona manteniendo la vía aérea permeable e imposibilitando que el estoma se cierre. Está compuesto por 3 partes diferenciadas. La cánula externa es la que se introduce dentro del estoma y que dispone de unas aletas con agujeros que permite su fijación al cuello mediante cintas que acoge a la cánula interna
también llamada camisa, que se ancla a ella con una pestaña que facilita los cambios de cánula ante tapones mucosos y exceso de secreciones. El fijador es una cánula guía que se encuentra dentro de la cánula externa y que ayuda en el proceso de introducir la cánula dentro del estómago y recanalizarla. Una vez introducida la cánula externa, este fijador se retirará dejando en su lugar la camisa. Los cuidados que se le debe de dar al estómago respiratorio. 1. Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. Lavarse las manos, usar guantes, mascarilla y batas desechables. Preparar el material requerido en un campo estéril. Colocar la cánula limpia en el babero o protector con la cinta de sujeción y la cara plastificada hacia afuera, lubricando la punta ligeramente. La posición del paciente debe ser en semifowler, sin almohada, y retirar la endocánula sucia. Con el cuello ligeramente hiperextendido, hay que introducir la cánula limpia de forma suave pero firme, curvando y rotando hacia abajo. Anudar las cintas para fijar la cánula al cuello, dejando un dedo de holgura, aproximadamente. Comprobar que la ventilación tras el cambio sea correcta. Nuestro trabajo principal es verificar que no tenga secreciones en la periferia de la traqueostomía, colocar algún apósito o hidrofibra para evitar infecciones o colonizaciones de algún microorganismo que nos lleve a una complicación más severa y esto a su vez a la muerte de nuestro paciente. A lo largo del tiempo, los métodos epidemiológicos han sido cruciales para identificar numerosos factores etiológicos que a su vez han justificado la formulación de políticas sanitarias encaminadas a la prevención, situación que en las personas con ostomías o con riesgo de poseerlas aún no existe. Las ostomías de eliminación son un procedimiento frecuentemente en los hospitales y los resultados de salud se ven reflejados en la sobrevida de los pacientes, que requieren de atención específica y estandarizada. El propósito de este estudio que les voy a presentar describe a grandes rasgos cuál es la epidemiología de ostomías de eliminación en hospitales del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, Pemex y hospitales privados del Distrito Federal. El método se trata de un estudio multicéntrico, descriptivo. Se realizó en 11 hospitales de segundo y tercer nivel de atención en 5 instituciones de salud del Distrito Federal. La muestra estuvo constituida por 1.688 pacientes. El instrumento fue elaborado con 9 variables epidemiológicas y validado por expertos en el área. La metodología de este estudio es un estudio multicéntrico y su diseño es descriptivo, retroactivo y transversal. La muestra fue no aleatoria por conveniencia del tipo de la población estudiada y quedó constituida por 1.688 pacientes que cubrieron los siguientes criterios de inclusión. Pacientes pertenecientes a una clínica de ostomías o servicio que da atención específica a estos pacientes y que tengan registros referentes a estomas de eliminación. La recolección de datos fue así 5 años atrás. Fue a pacientes con una ileostomía, colostomía u urostomía. Pacientes de cualquier edad y género. Para la obtención de la información se siguió el siguiente proceso. En forma inicial se realizó la invitación a terapistas enterostomales de 11 unidades médicas de las siguientes instituciones: ISSSTE, IMSS, de la Secretaría de Salud y de hospitales privados. Después de la aceptación, se organizaron 3 fases, en donde se reunieron en 8 ocasiones. Durante la primera fase se dio a conocer el proyecto de investigación a los colaboradores, haciendo énfasis de la operacionalización de las variables. En la segunda fase se analizó y validó el instrumento de medición por un grupo de expertos. Posteriormente se pilotearon 50 instrumentos. En la tercera fase se organizó la recolección de datos con los colaboradores del proyecto.
la cual consistió en que la enfermera responsable de la clínica de ostomías de las unidades participantes recolectara la información de registros existentes en su servicio. Se entregaron carpetas de 100 instrumentos, todos foliados, de acuerdo a las necesidades estipuladas por cada una de los enfermeros enterostomales. Durante esta reunión se marcó la fecha límite para la entrega del instrumento ya requisitados. Finalmente, el grupo de investigación realizó el vaciamiento de la información a una base de datos electrónica. La interpretación de los resultados se llevó a cabo por medio de análisis descriptivo, utilizando medidas de tendencia central a través de frecuencia y porcentajes. En cuanto a las consideraciones éticas, este estudio no presenta riesgo alguno y se protegió en todo momento la privacidad de los participantes. La muestra quedó constituida por 1.688 pacientes, 868 pacientes, que vendría siendo el 51%, es del ISSSTE, 400 pacientes, que corresponde al 24%, que es de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 250 pacientes, que equivale al 15%, son del IMSS, 100 pacientes, que equivale al 6%, que son de Pemex, y de los hospitales privados, solo 70 pacientes, que equivaldría el 4%. En el cuadro número 2, con los datos obtenidos se pudo observar que los grupos de edad donde se presentan con mayor frecuencia las ostomías de eliminación son de 19 a 50 años, con 507 pacientes, que equivaldría al 30%. De 51 a 62 años fueron 402 pacientes, que fue el 24%. Y de 63 años a más, que en total fueron 411 pacientes, que equivalió al 24%. En el cuadro 3, en cuanto al estado civil, 863 pacientes, que equivale al 51%, son casados, 551 pacientes que son solteros, que equivale al 33%, 187 pacientes que son viudos, que equivale al 11%, 4 pacientes que viven en unión libre, que equivaldría al 3%, y 41 pacientes que son divorciados, que equivaldría al 2%. En el cuadro 4, ahora bien, de acuerdo al servicio médico quirúrgico que realiza la mayor cantidad de ostomías, destaca el servicio de cirugía general, con 871 pacientes, que equivale al 52%, seguido de pacientes de oncología, con 384 pacientes, que equivaldría al 23%. En cirugía pediátrica fueron 288 pacientes, que equivaldría al 17%, y finalmente urología, con 105 pacientes, que equivale al 6%. En el cuadro 5, con respecto a la ocupación, se observó que 1.442 pacientes, que equivale al 85%, están activos en sus diferentes áreas productivas. Solo 132 pacientes, que son estudiantes, que equivale al 8%, y las personas que se dedican al hogar fueron 410, que equivale al 24%, y los que están en la actividad profesional, 374 pacientes, que equivale al 2%, y actividades no profesionales, 526 pacientes, que equivale al 31%. Referente a la condición del estoma, se encontró que 1.083 pacientes, que equivale al 64%, son temporales, y solo 605 pacientes, que equivale al 36%, son permanentes. En cuanto al tipo de estoma, las colostomías fueron más frecuentes, con 1.060 pacientes, que equivale al 63%, seguidos de las ileostomías, que fueron 392, que equivale al 24%, y finalmente las urostomías, que equivaldrá al 4%, con 236 pacientes. Con relación a las características del estoma,
923 pacientes, que equivale al 55%, estos pacientes tienen un estomas normales. En cuestión de los que tienen un estoma plano, que son 643 pacientes, que son el 38%, y los pacientes que tienen el estoma protuido, que equivale al 7%, que serían 122 pacientes. Con referencia a los diagnósticos más frecuentes en adultos, destacan los problemas oncológicos, como el cáncer de colon, cáncer de recto, vejiga y útero, que juntos constituyen 616 pacientes, que equivale al 35%. Las enfermedades inflamatorias, como pólipos, divertículos y colitis ulcerativa crónica, registran a 175 pacientes, que equivale al 11%. Resaltando los traumatismos abdominales, con 141 pacientes, que equivale al 8%. La apendicitis complicada, con 121 pacientes, que equivale al 7%. Y en el área pediátrica, las malformaciones anorrectales, con 159 pacientes, que equivale el 9%. Como podemos ver, son los diagnósticos más frecuentes en donde se tiene que realizar un estoma. Pues como conclusión de este estudio, aporta una visión general del comportamiento de los estomas de eliminación en las diferentes unidades de salud del Distrito Federal, permitiendo identificar diversos factores etiológicos a contemplar para tomar acciones que permitan planificar las intervenciones de enfermería. Resalta en este trabajo la importancia que tiene estandarizar los registros que se realizan en las diferentes unidades de salud, para unificar datos demográficos y epidemiológicos. Con base en los resultados de esta investigación, destaca que los diagnósticos más frecuentes son oncológicos, como es el cáncer de colon, recto y útero, así como las enfermedades inflamatorias del colon, coincidiendo con lo reportado en otros estudios. La ostomía de eliminación más frecuente es la colostomía. No existe diferencia significativa en relación al género, ya que los estomas de eliminación se encuentran con una frecuencia similar en ambos géneros. Ahora bien, el 38% presenta estomas planos y el 7% protuidos, situación que incrementan en el costo, en tiempo, dinero para llevar un buen control. Estos datos nos permiten identificar con una pequeña muestra la magnitud del problema, que constituye brindar una atención a la persona, ya que existen varias patologías que finalmente derivan en una ostomía y que por tanto se requiere de una infraestructura y superestructura que permitan brindar atención integral a este tipo de pacientes y darles una mejor atención. Me voy a ver repetitivo, pero una ostomía es la apertura mediante una intervención quirúrgica y recibe su nombre dependiendo del área anatómica que se exterioriza. Considero que eso ya nos quedó claro, pero por si tenemos dudas, vamos a volverlas a nombrar. Colostomía, que es la que tiene que ver con el colon. Una ileostomía básicamente con el ilio. Y la urostomía, pues básicamente con la vejiga urinaria. Y lo respiratorio, que ahí entraría lo que es la traqueostomía. Asimismo, las ostomías pueden clasificarse en permanentes o temporales. Y ya vimos que la causa más frecuente para la realización de una ostomía es el cáncer colorectal y vesical, seguido de las enfermedades inflamatorias intestinales. Si bien es cierto que cualquier intervención quirúrgica supone una agresión al cuerpo y a la mente del paciente, que lo obliga a adaptarse a las nuevas circunstancias, especialmente la realización de una ostomía. Producen un gran impacto en la vida del paciente, tanto física como psicológicamente. A pesar de ser un tratamiento muy eficaz para diversas patologías, afecta negativamente al paciente, puesto que éste deja de poder controlar sus esfínteres, ve afectada su imagen y con ello su autoestima. Le supone dificultades para relacionarse social y laboralmente, y debe realizar numerosos cambios en sus hábitos de vida.
La enfermera o el enfermero enterostomal debe comprender la repercusión que la ostomía tiene para cada paciente y de esta manera poder ofrecer cuidados individualizados, integrales y de calidad. Será la encargada de la educación prequirúrgica, postquirúrgica y del seguimiento que se le tiene que dar posteriormente. Tenemos que ayudar al paciente a entender su diagnóstico, adaptarse a su nueva vida con una ostomía, a cuidar el estoma y a realizar una higiene adecuada del mismo, a aceptar su nueva imagen corporal, a retomar sus relaciones sociales, laborales y sexuales. Es por ello que su papel es clave para conseguir la integración y adaptación del individuo, influyendo notoriamente en el desarrollo de complicaciones y en su resolución, y siendo sus cuidados esenciales para que los pacientes puedan adaptarse a su nueva vida. Tenemos que instruir al paciente para que se realice la limpieza del estómago con agua tibia y jabón de pH neutro y un secado suave. Debido a la importancia de mantener la piel periostomal limpia y seca para evitar irritaciones, es recomendable medir el diámetro del estómago. Esto es especialmente importante en las primeras semanas tras la intervención, puesto que en este periodo el estómago suele ir reduciendo de su tamaño progresivamente. De esta forma, conseguiremos que el dispositivo se adapte lo mejor posible a lo que es el estómago, evitando que se produzcan fugas e irritaciones en la piel periestomal. Es muy importante valorar las características del estómago y la piel circundante, especialmente la coloración del estómago, si es rojo, si es de vino porto, si es rosa pálido, si ya se hizo café o oscuro o negro. El personal de enfermería evaluará las condiciones generales del estómago y así evitar posibles complicaciones. La enfermera enterosterapeuta es aquella que ha adquirido una formación específica con unos conocimientos y competencias que le permiten ofrecer tanto en colaboración como en autonomía. Son prestaciones asistenciales y de rehabilitación a las personas ostomizadas. Nos encargamos de la información previa de la elección junto con el paciente, de la ubicación del estoma, de proporcionarle documentación, del adiestramiento en el manejo del estoma, del asesoramiento individualizado y en la elección del dispositivo colector, así como de proporcionarle al paciente apoyo emocional. Los pacientes ostomizados, mientras se encuentren ingresados en un hospital, se sienten más seguros debido a la presencia constante del profesional que realiza los cuidados. En cambio, una vez ya que reciben el alta hospitalaria, deben afrontar su nuevo estilo de vida, sin el apoyo profesional. Es importante fomentar el nivel de dependencia total, parcial e independiente, que le debe permitir realizar los cuidados en su domicilio de forma autónoma, favoreciendo la reinserción social, reduciendo las complicaciones y, en definitiva, mejorar la calidad de vida del paciente. Los temas identificados alrededor del fenómeno estudiado invitan a reflexionar frente al cuidado. Para enfermería es fundamental comprender cómo se perciben los cambios que se generan en el cuerpo y cómo las personas viven esta experiencia. Las personas se ven sometidas a experiencias que aparentemente son del cuerpo exterior, determinadas por una serie de fenómenos físicos, pero el acontecer más significativo se vuelve hacia la intimidad, donde cobra relevancia las percepciones y sensaciones del ámbito interno, que se pueden direccionar adecuadamente con un cuidado consciente y bien dirigido para una adaptación efectiva. Tenemos que ser empáticos con el paciente y verlo de forma integral. En lo personal, no estoy casado con ninguna casa comercial, pero les quiero nombrar las 3 casas comerciales que tienen buenos productos y se adaptan a los bolsillos de los pacientes. La primera empresa es Combatec, la segunda empresa es Coloplast y la tercera empresa
empresa es el Hollister. Las tres empresas tienen una gran variedad de productos en cuestión de las barreras, ya sea de una o de dos piezas, y ellos también tienen en cuestión apósitos hidrocoloides, y en algún momento, si la zona periostomal está dañada, polvos o barreras protectoras. Solo me resta darles las gracias por su atención y quedo a sus órdenes. En la parte inferior del lado derecho está mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, quedo a sus órdenes. Y les anexo las referencias bibliográficas y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Agradecemos infinitamente al maestro Francisco Julián Martínez Maldonado por haberse tomado el tiempo y habernos autorizado como tal reproducir este video con su sesión clínica sobre la atención de los diferentes tipos de estomas y esta investigación científica que él también retoma en esta presentación. Desde el estado de Chiapas le enviamos un cordial saludo al maestro Francisco. Para cerrar la sesión, vamos a tener palabras de cierre del maestro José Benito Gómez Velasco, y con eso damos por finalizar la primera sesión clínica de esta semana. Pues bueno, a todos los asistentes a esta primera sesión organizada por el maestro Mariano Raimundo, es reconocer el esfuerzo que hace en poder compartir los conocimientos, sobre todo estar a la vanguardia, ¿no? Como bien nos compartía el maestro Francisco Julián Martínez, un trabajador ya de mucha experiencia del Hospital General Joco y del Instituto Nacional de Rehabilitación, ambos de la Ciudad de México y con una experiencia de más de 24 años, es un aporte que nos comparte él y que desde el punto de vista, si nos damos cuenta, cuando hablamos de estomas, no es únicamente decir qué tipos de estomas existen, ¿no? Entonces, muy a grosso modo, él decía que existen diferentes tipos de estomas, ¿no? Está la ileostomía, la colostomía, la urostomía o hasta la misma traqueostomía, que uno dijera, pareciera que no fuera relevante, pero considero que es de suma importancia todo esto que él nos plantea en esta ponencia, que ojalá realmente les sea de mucha utilidad a ustedes. De igual manera, agradecerles su participación, decirles que también a través de los medios que hoy nos dimos, aunque sea de manera rápida, vaya, gracias por la audiencia que tenemos, todo ello, y procuraremos de hacerlo con un poco más de tiempo para poder tener un poquito más de audiencia y sobre todo compartir esos conocimientos. Tendremos otros temas que serán de suma relevancia para el área de enfermería. Entonces, agradecerles de nuestra parte como integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México en Chiapas, agradecerles y agradecerte, maestro Mariano Raimundo, por las aportaciones que haces a todo esto. Gracias a todos los que nos siguen a través de esta plataforma. Gracias, maestro José Benito, por el cierre de la primera sesión clínica para la capacitación de enfermería. Muy agradecido también con la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud por México, por estos espacios que genera y también por darme la oportunidad de poder dirigir y generar estos espacios para nuestros colegas profesionales de enfermería. Que tengan muy buenas noches. En breve, esta grabación será transmitida también por las plataformas digitales de la Unión y también en páginas de YouTube. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego a todos. Gracias y buenas noches.